La viuda Apache volvió, y descubrió que su hija tenía un nuevo padre. Volvió al amanecer, cuando el aire todavía era fresco y el cielo apenas empezaba a aclararse. Nadie la vio llegar. Caminó despacio por el sendero de tierra, con los pasos medidos de quien ha aprendido a no hacer ruido, no por miedo, sino por costumbre. Habían pasado muchos años desde la última vez que estuvo allí, y aún así reconocía cada curva del camino, cada árbol torcido por el viento, cada piedra que parecía no haberse movido nunca. La viuda Apache llevaba el peso del tiempo en los hombros, aunque su espalda seguía recta. No era una mujer vencida, pero tampoco la misma que se marchó. Su rostro estaba marcado por el sol y las estaciones, por noches largas y decisiones difíciles. En sus ojos había una mezcla de firmeza y cansancio, como si hubiera aprendido a seguir adelante incluso cuando el corazón pedía descanso. El pueblo apareció ante ella poco a poco, como un recuerdo que se niega a desaparecer. Las casas eran más numerosas que antes, algunas de madera clara, otras de adobe recién arreglado. Había cercas nuevas, caminos mejor definidos, y un silencio distinto, menos tenso, más cotidiano. Se escuchaban gallinas al fondo y el murmullo de voces lejanas que despertaban con el día. Ella se detuvo un momento antes de entrar del todo. Respiró hondo. No había vuelto por curiosidad ni por nostalgia. Volvía por su hija. Esa idea la había acompañado durante años, creciendo en su interior como una promesa que no podía romper. Había pasado demasiado tiempo preguntándose cómo estaría, si habría crecido sana, si aún recordaría su rostro o su voz. Cuando se fue, lo hizo sin mirar atrás. No porque no le importara, sino porque quedarse habría significado perderlo todo. En aquel entonces, el mundo no ofrecía opciones fáciles, y ella eligió la única que le permitió sobrevivir. Dejó a su hija en manos de personas que parecían más estables, con la esperanza de que algún día regresaría para recuperarla. Mientras avanzaba por la calle principal, algunos la miraron con curiosidad. No era una cara conocida, pero tampoco parecía una extraña completa. Su forma de caminar, su manera de observarlo todo con atención, despertaba una sensación difícil de explicar. Ella no saludó a nadie. No todavía. Primero necesitaba orientarse, entender que había cambiado. Recordaba el lugar donde solía vivir, una casa sencilla cerca del borde del pueblo. Cuando llegó hasta allí, su corazón dio un pequeño salto. La casa seguía en pie, pero no era la misma. El techo había sido reparado, las paredes pintadas, y había flores en la entrada. Flores. Ella no recordaba haberlas tenido nunca. Aquello le indicó que alguien más había tomado ese espacio y lo había transformado. Siguió caminando, con una mezcla de sorpresa y resignación. Sabía que no podía esperar que todo se hubiera detenido por ella. El tiempo no espera a nadie, y el pueblo tampoco. Sin embargo, cada cambio era una pequeña prueba de lo mucho que se había perdido. Preguntó por fin a una mujer mayor que barría frente a su casa. Lo hizo con voz tranquila, sin mencionar su nombre. Solo preguntó por una niña, describiéndola como la recordaba, el cabello oscuro, los ojos atentos, la risa fácil. La mujer la observó con cuidado antes de responder, como si midiera cada palabra. Le dijo que la niña ya no era una niña. Que había crecido, que ayudaba en casa, que era conocida por su buen carácter. Señaló una dirección distinta a la que la viuda esperaba. No era la casa original. Eso le produjo un nudo en el pecho, pero agradeció la información y siguió su camino. Cada paso hacia ese nuevo destino se sentía más pesado. No por cansancio físico, sino por la incertidumbre. ¿Y si su hija no quería verla? ¿Y si había construido una vida en la que ella ya no tenía lugar? Esas preguntas la habían acompañado durante el viaje, pero ahora eran más reales, más cercanas. El sol ya estaba más alto cuando llegó frente a la casa indicada. Era una vivienda cuidada, con un pequeño huerto al costado y herramientas ordenadas junto a la pared. Desde dentro se escuchaban voces.
Una de ellas era joven, clara, con un tono que hizo que el corazón de la viuda se acelerara. No necesitó confirmación. Supo, en ese instante, que era ella. Se quedó quieta, observando desde fuera. No quiso interrumpir. Vio a su hija salir al patio, más alta de lo que la recordaba, con movimientos seguros y una expresión tranquila. Llevaba el cabello recogido y vestía ropa sencilla, pero limpia y bien cuidada. No parecía alguien que hubiera crecido con carencias. La viuda sintió alivio, y al mismo tiempo una punzada de dolor. Alivio porque su hija estaba bien. Dolor porque ese bienestar no se lo había dado ella. Se preguntó cuántos momentos se había perdido, los primeros aprendizajes, las conversaciones al final del día, las risas compartidas. Desde el interior de la casa apareció un hombre. No era joven, pero tampoco anciano. Su presencia era calmada, sin gestos bruscos. Le dijo algo a la muchacha, y ella sonrió. Esa sonrisa no era distante ni forzada. Era sincera. La viuda observó cómo él le ofrecía ayuda con una tarea sencilla, cómo trabajaban juntos sin prisa. No hubo necesidad de palabras para entender lo que estaba viendo. Aquella escena hablaba de una rutina construida con tiempo, de una relación basada en cuidado y constancia. La viuda sintió que el suelo bajo sus pies se volvía incierto. No había anticipado ese detalle con claridad, aunque en el fondo sabía que era posible. Retrocedió un paso, no para huir, sino para pensar. No había recorrido tantos caminos para actuar sin reflexión. Se sentó en una piedra cercana, a la sombra de un árbol, y dejó que los recuerdos se mezclaran con el presente. Recordó a su hija siendo pequeña, aferrándose a su ropa, mirándola con confianza absoluta. Recordó la noche en que se marchó, sin despedidas largas, creyendo que era lo mejor. Ahora, frente a ella, había una joven que parecía completa, que tenía un hogar, una rutina, alguien que se ocupaba de ella. La viuda se dio cuenta de que su regreso no sería sencillo. No bastaba con volver para reclamar un lugar. Tendría que entender primero qué espacio ocupaba ahora en esa vida. El viento movió suavemente las hojas del árbol. La viuda cerró los ojos un momento y respiró con calma. No estaba allí para romper nada, ni para imponer su pasado sobre el presente de su hija. Estaba allí para verla, para saber quién se había convertido, y para decidir con cuidado el siguiente paso. Cuando volvió a abrir los ojos, la joven ya no estaba en el patio. El hombre seguía allí, acomodando algunas cosas. La viuda se puso de pie. Aún no se acercaría. No hoy. Primero necesitaba observar, escuchar, comprender. El reencuentro, cuando ocurriera, debía ser en el momento adecuado. Con esa decisión silenciosa, la viuda apache se alejó despacio, mezclándose de nuevo con el ritmo del pueblo, consciente de que su regreso apenas comenzaba y que el verdadero desafío no estaba en haber vuelto, sino en encontrar su lugar sin causar daño, sin exigir, solo con verdad y paciencia. Durante los días siguientes, la viuda se mantuvo en silencio, como una sombra discreta que aprende el ritmo del lugar antes de hacerse notar. No tenía prisa. Había esperado años para volver, podía esperar un poco más. Se alojó en una pequeña construcción abandonada cerca del arroyo, un sitio sencillo pero suficiente para descansar y pensar. Cada mañana despertaba temprano, escuchando los sonidos del pueblo que poco a poco se volvían familiares. Desde la distancia, observaba. No con desconfianza, sino con atención. Aprendía los horarios, los caminos, los gestos de la gente. Sobre todo, aprendía la nueva vida de su hija. Descubrió que la joven ayudaba en varias tareas, que era conocida por ser responsable y amable, que la saludaban con respeto. Eso llenaba a la viuda de un orgullo silencioso, aunque también le recordaba todo lo que no estuvo allí para enseñar. El hombre que vivía con ella aparecía siempre a su lado, no de manera autoritaria, sino constante. Caminaban juntos por el mercado, hablaban con otros vecinos, compartían el trabajo diario. Él escuchaba más de lo que hablaba, y cuando lo hacía,
parecía medir bien sus palabras. La viuda no encontraba en él nada que le resultara amenazante. Eso, de alguna manera, hacía que la situación fuera más difícil de aceptar. Una tarde, mientras el sol bajaba lento, la viuda se sentó cerca del camino principal. Vio pasar a su hija cargando algunas cosas, riendo por algo que el hombre le había dicho. Esa risa era clara, libre. La viuda recordó la risa de cuando era pequeña, y notó que, aunque había cambiado, seguía siendo la misma en esencia. Esa noche, la viuda casi no durmió. Pensó en todas las formas posibles de acercarse. Imaginó encuentros breves, palabras cuidadosas, silencios incómodos. Ninguno le parecía suficiente. No quería causar confusión ni dolor. Tampoco quería seguir siendo una extraña. El equilibrio era frágil, y lo sabía. Al día siguiente decidió dar un pequeño paso. Fue al mercado temprano, cuando había menos gente. Compró algunas cosas simples y se quedó allí más tiempo del necesario. Sabía que su hija pasaría por ese lugar. Cuando finalmente la vio acercarse, su corazón comenzó a latir con fuerza. No se movió de inmediato. Dejó que fuera la joven quien la notara primero. La muchacha la miró con curiosidad. Sus ojos se detuvieron un segundo más de lo normal. Había algo familiar en ese rostro, aunque no lograba identificar qué. La viuda sostuvo la mirada sin sonreír ni apartarse. No habló. Solo esperó. La joven siguió su camino, pero volteó una vez más antes de irse. Ese gesto, tan pequeño, fue suficiente para que la viuda supiera que el recuerdo, aunque lejano, no había desaparecido del todo. Ese encuentro breve le dio valor. Comprendió que no podía esconderse para siempre. Si quería formar parte de esa vida, debía hacerlo con honestidad. Pero antes, necesitaba entender mejor al hombre que ocupaba un lugar tan importante. Lo observó durante días. Lo vio ayudar a otros sin esperar nada a cambio, corregir con paciencia, escuchar con atención. Nunca levantaba la voz. Nunca imponía su presencia. Parecía alguien que había aprendido que el respeto se gana con actos, no con palabras. Un mediodía, el destino hizo su trabajo. La viuda y el hombre se encontraron solo cerca del arroyo. Él la saludó con un gesto sencillo, sin sorpresa. Parecía haber notado su presencia desde hacía tiempo. No preguntó quién era. Solo comentó sobre el clima, sobre cómo había cambiado el caudal del agua. Ella respondió con frases cortas. Su voz era firme, pero tranquila. Hablaron de cosas simples. De la tierra, del trabajo, del paso del tiempo. No mencionaron a la joven, pero ambos sabían que estaba presente en cada palabra no dicha. Antes de irse, el hombre la miró con atención y dijo algo que la tomó por sorpresa. Le dijo que algunas personas regresan cuando creen que ya es tarde, pero que a veces el tiempo todavía guarda espacio para ellas. No explicó más. Se despidió y se fue. La viuda se quedó allí, procesando esas palabras. No eran una amenaza ni una advertencia. Sonaban más bien como una invitación a la calma. Por primera vez desde su regreso, sintió que tal vez no tendría que luchar por un lugar, sino aprender a compartirlo. Esa noche decidió que pronto hablaría con su hija. No sabía cómo sería ese momento, pero entendía que ya no podía postergarlo. El silencio también puede herir, y ella no quería causar más distancia de la que ya existía. Mientras el pueblo se apagaba lentamente, la viuda miró el cielo estrellado y pensó que la vida rara vez sigue el camino que uno imagina. A veces, al volver, no se encuentra lo que se dejó, sino algo distinto que exige paciencia, humildad y una forma nueva de amar. La segunda oportunidad no siempre consiste en recuperar el pasado, sino en aprender a vivir con el presente. La mañana en que decidió hablar con su hija amaneció tranquila, como si el pueblo no supiera que algo importante estaba por ocurrir. La viuda se levantó antes que el sol, caminó hasta el arroyo y se lavó el rostro con el agua fría. No lo hizo por costumbre, sino para aclarar la mente.
Sabía que cada palabra que dijera tendría peso, y no quería que el miedo hablara por ella. Mientras caminaba de regreso, pensó en todo lo que no podía cambiar. No podía recuperar los años perdidos. No podía borrar la ausencia. Tampoco podía pedir que la vida de su hija se detuviera para acomodarse a su regreso. Lo único que podía hacer era ser sincera y aceptar lo que viniera después. Esperó cerca del camino por donde la joven solía pasar al mediodía. El sol estaba alto, pero una brisa suave hacía más llevadera la espera. Cuando la vio acercarse, no dudó. Dio un paso al frente, lo suficiente para ser vista con claridad. La joven se detuvo. Esta vez no solo miró con curiosidad, sino con atención. Había algo en esa mujer que ya no podía ignorar. La viuda habló primero, con voz calmada, usando palabras simples. Dijo su nombre. Dijo que había vuelto. No explicó razones ni dio detalles largos. Solo dejó que la verdad saliera sin adornos. La joven no respondió de inmediato. Su rostro mostraba sorpresa, pero no rechazo. Había preguntas en sus ojos, muchas. Preguntas que no sabían por dónde empezar. La viuda no intentó llenarlas con explicaciones apresuradas. Esperó. Finalmente, la joven habló. No levantó la voz. Preguntó si era verdad. Si realmente era ella. La viuda asintió. Dijo que entendía si necesitaba tiempo. Dijo que no esperaba nada, solo la oportunidad de hablar cuando ella estuviera lista. Ese momento fue interrumpido por la presencia del hombre. Se acercó despacio, notando la tensión, pero sin imponerse. Miró a la joven, luego a la viuda. No preguntó nada. Su silencio fue una forma de respeto. La joven le dijo que se conocían. No entró en detalles. El hombre asintió y dijo que volvería más tarde. Antes de irse, miró a la viuda con una expresión que no era de desafío, sino de cautela. Como alguien que sabe que algo importante está en juego y no quiere romperlo. La joven aceptó caminar un poco con la viuda. No hacia la casa, no hacia el mercado. Caminaron sin rumbo fijo, dejando que el silencio se acomodara entre ellas. La viuda habló despacio, contando partes de su historia sin justificarla. Habló de decisiones difíciles, de caminos largos, de la esperanza que la había sostenido todo ese tiempo. La joven escuchó. A veces hacía preguntas cortas. Otras veces solo asentía. No lloró. No se mostró distante. Estaba procesando, como quien recibe una noticia que cambia la forma de ver el pasado. Cuando se separaron, no hubo promesas. Solo un acuerdo sencillo, volver a hablar. Paso a paso. Ese mismo día, el hombre habló con la joven al caer la tarde. No le dijo qué pensar. No intentó influir. Solo le recordó que podía tomarse su tiempo, que nadie la obligaría a elegir nada. Sus palabras fueron un apoyo silencioso, no una guía impuesta. La viuda, por su parte, pasó la tarde sola. Sentía alivio por haber hablado, pero también una nueva inquietud. Ahora que el silencio se había roto, comenzaba el verdadero desafío, convivir con la verdad. En los días siguientes, los encuentros se repitieron. A veces breves, a veces más largos. Hablaban de cosas simples, recuerdos, gustos, pequeñas anécdotas. La viuda aprendía quién era su hija ahora, no quién había sido. Descubría una joven fuerte, reflexiva, con una forma tranquila de mirar el mundo. Pero no todo era fácil. Había momentos de distancia. Preguntas que dolían. Silencios que pesaban más que las palabras. La joven quería entender por qué fue dejada atrás, aunque comprendía que no todo tiene respuestas claras. Una tarde, la tensión se hizo evidente. La joven preguntó directamente si la viuda pensaba llevársela. La pregunta cayó como una piedra. La viuda respondió con honestidad.
Dijo que no había vuelto para arrancarla de su vida, sino para ser parte de ella si era posible. Dijo que sabía que ella tenía un hogar, una estabilidad, y que no quería romper eso. Esa respuesta cambió algo. La joven se relajó un poco. No del todo, pero lo suficiente para seguir hablando. El hombre también tuvo su momento de duda. Aunque nunca lo expresó abiertamente, la presencia de la viuda lo obligaba a enfrentarse a sus propios miedos. Temía perder el vínculo que había construido con tanto cuidado. Pero también entendía que no podía negar una verdad tan importante. Un día, los tres coincidieron en el mismo lugar. No fue planeado. El ambiente se volvió tenso, pero nadie se levantó ni se fue. Hablaron poco, pero estuvieron juntos. Fue incómodo, sí, pero también necesario. Ese encuentro marcó un punto de quiebre. Ya no podían fingir que cada relación existía por separado. La realidad exigía un nuevo equilibrio. La viuda comprendió que su papel no sería el de antes. Ya no era la única figura importante. Tendría que aprender a estar presente sin desplazar, a amar sin reclamar. La joven, por su parte, empezó a entender que podía querer a más de una persona sin traicionar a nadie. Que el afecto no se divide, se expande. Y el hombre comenzó a aceptar que su lugar no estaba en peligro si se construía desde la honestidad y no desde el miedo. Nada estaba resuelto todavía. Había dudas, ajustes, conversaciones pendientes. Pero algo había cambiado de forma profunda. El pasado había salido a la luz, y aunque dolía, también abría la puerta a una forma nueva de caminar juntos, sin negar lo que fue, pero sin quedar atrapados en ello. La tercera parte de ese camino no fue de respuestas claras, sino de decisiones pequeñas, diarias, que empezarían a definir el futuro de los tres. Los días siguientes fueron distintos para todos, aunque el pueblo siguió con su rutina habitual. Desde fuera, nada parecía haber cambiado, pero en el interior de los tres había un movimiento constante, como si cada uno estuviera aprendiendo a caminar en un terreno nuevo. La viuda empezó a quedarse más tiempo cerca de la casa. No entraba sin ser invitada, no aparecía de improviso. Respetaba los espacios con cuidado, como quien aprende a leer señales invisibles. A veces ayudaba en tareas simples, otras solo pasaba a saludar. Su presencia dejó de ser extraña poco a poco, aunque todavía no era completamente natural. La joven observaba todo con atención. Había momentos en los que se sentía cómoda hablando con su madre, escuchando historias del pasado, entendiendo mejor de dónde venía. En otros momentos, se sentía confundida, como si dos caminos tiraran de ella al mismo tiempo. No era una lucha abierta, sino una sensación interna difícil de explicar. El hombre notó esos cambios. Empezó a hablar más con la joven, no para influir, sino para escuchar. Le preguntaba cómo se sentía, qué pensaba, qué necesitaba. Nunca hablaba mal de la viuda. Tampoco exageraba su propio papel. Eso ayudó a que la joven se sintiera libre de expresar sus dudas sin culpa. Una tarde, mientras trabajaban en el huerto, la joven se detuvo de repente y dijo que se sentía cansada. No era un cansancio físico. Era el peso de pensar demasiado. El hombre lo entendió sin que ella tuviera que explicarlo todo. Le dijo que estaba bien sentirse así, que no tenía que decidir nada de inmediato. Ese mismo día, la viuda pasó por allí. Notó el silencio, la tensión suave que flotaba en el aire. En lugar de hablar, se sentó a un lado y empezó a limpiar algunas herramientas. El gesto simple ayudó a aliviar el ambiente. A veces, compartir el silencio era más útil que llenar el espacio con palabras. Con el paso de los días, comenzaron a coincidir más seguido los tres. Al principio, las conversaciones eran cortas y cuidadosas. Nadie quería decir algo que pudiera romper el frágil equilibrio. Pero con el tiempo, el silencio dejó de ser incómodo y se volvió natural. Una noche, cenaron juntos por primera vez. No fue una invitación formal ni un momento planeado. Simplemente ocurrió.
La comida fue sencilla. Hablaron de cosas pequeñas, del clima, del trabajo, de alguien del pueblo. Nadie mencionó el pasado ni el futuro. Aún así, ese momento tuvo un peso especial. Después de la cena, la joven se dio cuenta de algo que la sorprendió. No se sentía dividida. Sentía que cada uno ocupaba un lugar distinto, y que esos lugares no tenían por qué chocar entre sí. Esa idea no resolvía todas sus dudas, pero le daba un poco de calma. La viuda, al regresar a su refugio esa noche, reflexionó mucho. Se dio cuenta de que su mayor temor no era ser rechazada, sino causar daño sin querer. Ver a su hija tranquila era más importante que cualquier deseo propio. Por primera vez, aceptó de verdad que su rol sería diferente al que había imaginado durante años. El hombre también pasó por su propio proceso. En silencio, se preguntó qué pasaría si un día la joven decidía pasar más tiempo con su madre. Le dolía pensar en eso, pero también entendía que el amor verdadero no se sostiene con control. Se prometió a sí mismo no actuar desde el miedo. Un pequeño conflicto surgió cuando alguien del pueblo empezó a hacer comentarios. No eran malintencionados, pero sí curiosos. Preguntas, miradas, suposiciones. La joven se sintió incómoda. No le gustaba sentirse observada. Esa noche habló con ambos y les dijo que necesitaba que las cosas fueran simples, sin explicaciones para los demás. La viuda estuvo de acuerdo de inmediato. Dijo que no había vuelto para llamar la atención ni para justificar su historia ante nadie. El hombre también apoyó esa decisión. El pueblo no necesitaba entenderlo todo. Ese acuerdo fortaleció algo entre los tres. Se dieron cuenta de que, aunque sus vínculos eran distintos, podían protegerse mutuamente de lo externo. Hubo un día especialmente difícil. La joven recordó un momento de su infancia y se dio cuenta de que no tenía recuerdos claros de su madre. Eso le provocó tristeza y un poco de culpa. Se lo dijo a la viuda con sinceridad, temiendo herirla. La viuda escuchó sin interrumpir. Luego respondió con calma. Le dijo que no todos los recuerdos se quedan, y que eso no significaba falta de amor. Le dijo que lo importante no era lo que había quedado atrás, sino lo que podían construir ahora, sin presiones. Esa conversación marcó un avance importante. La joven sintió alivio. No tenía que forzar sentimientos ni recuerdos. Podía dejar que todo creciera a su ritmo. Poco a poco, la dinámica cambió. La viuda ya no era solo una visitante. Tampoco intentaba ser algo que no era. El hombre dejó de sentirse en alerta constante. La joven comenzó a sonreír con más facilidad cuando estaban los tres juntos. No todo era perfecto. Había días tensos, momentos incómodos, palabras que se pensaban demasiado antes de decirse. Pero también había respeto, paciencia y una intención clara de no lastimar. Una tarde, mientras caminaban juntos por el borde del pueblo, la joven se dio cuenta de que ya no sentía miedo del futuro. No sabía exactamente cómo serían las cosas, pero entendía que no estaba sola y que no tenía que elegir de forma abrupta. La viuda miró a su hija caminar con seguridad y pensó que, aunque no había estado presente en cada paso, aún podía acompañarla desde ese momento en adelante. El hombre, al verlas, comprendió que compartir no significaba perder, sino ampliar lo que ya existía. Así, la cuarta etapa de sus vidas juntos no se definió por grandes decisiones, sino por pequeños actos diarios: escuchar, esperar, respetar. Cada uno aprendió que el verdadero cambio no siempre llega con gestos grandes, sino con la constancia de estar presente sin imponer, sin huir, sin miedo. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace, sin pedir permiso y sin detenerse a esperar que las personas se sientan listas. Pero algo había cambiado. Ya no era un tiempo pesado ni lleno de dudas constantes. Era un tiempo más claro, más honesto, en el que cada uno empezaba a entender su lugar. La joven fue la primera en notarlo. Una mañana, mientras se preparaba para salir, se dio cuenta de que pensaba en su madre sin angustia.
Ya no sentía esa presión en el pecho ni la confusión que antes la dejaba en silencio. Pensaba en ella como alguien real, no como una idea incompleta. Eso le dio una calma nueva. Decidió buscarla ese mismo día. Caminó hasta el lugar donde la viuda solía quedarse. No fue un impulso, fue una decisión tranquila. Cuando la encontró, no dijo nada complicado. Solo le preguntó si quería caminar un rato. La viuda aceptó sin sorpresa, como si hubiera sabido que ese momento llegaría. Caminaron juntas, despacio, sin prisa. Hablaron de cosas sencillas, del clima, del pueblo, de planes pequeños. En medio de esa charla simple, la joven dijo algo importante. Le dijo que quería que su madre formara parte de su vida, pero sin cambiar lo que ya existía. Que necesitaba que todo fuera claro y sin exigencias. La viuda escuchó con atención. No interrumpió. Cuando respondió, lo hizo con sinceridad. Dijo que eso era exactamente lo que deseaba. Estar presente sin imponer. Acompañar sin reclamar. Cuidar sin controlar. Fue la primera vez que ambas sintieron que hablaban desde el mismo lugar. Ese día marcó un cierre silencioso a muchos miedos del pasado. El hombre también notó el cambio. Vio a la joven más tranquila, más segura. No preguntó demasiado. Esperó a que ella hablara cuando se sintiera lista. Cuando lo hizo, le contó que había decidido abrir espacio para su madre, sin alejarlo a él. Él la escuchó y sonrió con suavidad. Le dijo que siempre había sabido que ese momento llegaría. Que su vínculo no dependía de ocupar todo el espacio, sino de estar cuando se lo necesitara. Sus palabras confirmaron algo que la joven ya sentía, pero necesitaba escuchar. Poco a poco, la vida se reorganizó de manera natural. La viuda empezó a pasar más tiempo cerca, a compartir algunas comidas, a participar en conversaciones sin tensión. Ya no se sentía como una visitante ni como alguien que debía probar su lugar. Simplemente estaba. El pueblo, como siempre, observaba. Pero los comentarios fueron perdiendo fuerza. Cuando las cosas se viven con calma y coherencia, las explicaciones sobran. La gente se acostumbró a verlas juntas, a ver al hombre caminar con ambas, a notar que no había conflicto, solo una forma distinta de familia. Hubo un momento especialmente significativo. Una tarde, la joven enfermó levemente. Nada grave, pero suficiente para necesitar descanso. Sin decirlo explícitamente, permitió que ambos se quedaran con ella. La viuda preparó algo caliente, el hombre se encargó de los detalles prácticos. No hubo órdenes ni competencia. Solo cuidado compartido. En ese instante, la joven comprendió algo importante. No había tenido que elegir. La vida le había mostrado que el afecto no se reemplaza, se suma. Esa certeza la llenó de gratitud. Para la viuda, ese día fue una confirmación profunda. No había vuelto en vano. No había destruido nada. Había aprendido que el amor verdadero no siempre se parece a lo que uno imagina, pero puede ser igual de fuerte, incluso más sereno. El hombre, por su parte, dejó atrás el último resto de temor. Entendió que su papel no se debilitaba por compartir, sino que se fortalecía al basarse en confianza y respeto. Con el paso de las semanas, los tres encontraron una rutina propia. No perfecta, pero auténtica. Había risas, silencios cómodos, conversaciones sinceras. Había días buenos y otros más lentos, como en cualquier vida real. Una noche, sentados afuera, mirando el cielo, la joven dijo algo que quedó grabado en los tres. Dijo que, aunque el pasado no podía cambiarse, había dejado de dolerle. Que ahora entendía que cada decisión había sido tomada con lo que se tenía en ese momento. Nadie había querido hacer daño. La viuda sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. No hizo falta. Esa comprensión era más valiosa que cualquier disculpa repetida.
El hombre observó a ambas y pensó que la vida rara vez sigue caminos rectos, pero a veces, incluso después de vueltas largas, llega a lugares que valen la pena. Cuando el día terminó, cada uno se retiró a descansar con una sensación nueva, paz. No una paz perfecta, sino una que se construye cuando se acepta la realidad sin negarla y se decide caminar hacia adelante sin miedo. La historia no terminó con un final grande ni con promesas solemnes. Terminó con algo más real, la certeza de que, a pesar de las ausencias, los cambios y las dudas, aún era posible construir algo honesto. Y así, sin ruido ni dramatismo, la viuda Apache dejó de ser solo alguien que había vuelto. Se convirtió, paso a paso, en parte de una vida que ya no necesitaba ser recuperada, sino compartida.